La hermana White dice en algún párrafo que habrá niños que irán al descanso y ancianos también, porque no van a poder aguantar lo que tenga que suceder, ¿no? Enhorabuena, Dios es muy misericordioso y Él viendo que en este gran conflicto que se viene, cuya duración no sabemos, sabemos que va a durar un tiempo, pero requerirá, y esto sí es importante, eh, todo el aguante, toda la paciencia que no hemos desarrollado en tiempo pasado. Lo quiero ilustrar con un sueño que Elena White tuvo que aparece en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2. Se llama Un sueño impresionante. Y si ustedes se acuerdan quizás, yo solamente lo cito de memoria, porque si no en otro momento lo vamos a leer, porque yo quisiera que lo leamos. Ella describe el ascenso de una caravana de gente por un camino que luego se va angostando. Hay un precipicio de un costado y una pared blanca alta hacia el otro, y el sendero allí por donde va esta gente. ¿Conocen ese sueño? Tal vez Sí, no. creo que alguna vez lo leí, pero Eso es. No, no sería importa, bueno no recordarlo. importa, ya lo vamos a estudiar en el momento adecuado, lo vamos a poner esas citas que son importantes. Esa impresiona porque va mostrando un camino ascendente, tal lo que empezamos a vivir desde ahora, especialmente para aquellos hermanos que ya están tomando su decisión de dejar las grandes ciudades. Es traumático, la mudanza en sí es traumática. Y tener que abandonar la comodidad que se traía, que se vivía, para empezar una vida nueva, pero en la forma en cómo lo describe Elena White, ¿no? Yo dije, es como quien dice el puntapié. Es una mudanza, es una caravana de varias familias que están yendo todas por un sendero y van en carretas. Entonces describo cómo va el sueño. Van en carretas, pero aquí que el camino se va angostando. Por lo tanto, esta gente decide dejar las carretas y avanzar con los caballos y el equipaje, ¿no? Como el camino se angosta, tal vez, hermanos, miren, tengo acá el sueño, ¿sí? Se llama Un sueño impresionante, el tomo 2. Y aquí lo tengo a mano, si quieren lo podemos leer juntos, ya que está para no citarlo de memoria, ¿no? Amén. Así, si ustedes pueden leerlo, también me acompañen en la lectura. Mientras visitaba Battle Creek en agosto de 1868, soñé que estaba con una gran compañía de gente. Una parte de esta congregación empezó a prepararse para un viaje. Teníamos carretas muy cargadas. Mientras viajábamos, parecía que el camino ascendía. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Al otro había un alto y liso muro blanco con la terminación dura de paredes revocadas. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto y empinado, o sea, siempre va hacia arriba. En algunos lugares parecía tan estrecho que no podíamos ya viajar con las carretas cargadas. Entonces desatamos los caballos, tomamos parte del equipaje de las carretas, lo colocamos sobre los caballos y seguimos y viajamos a caballo. A medida que avanzábamos, la senda seguía estrechándose. Nos vimos obligados a marchar muy cerca del muro para evitar caer del angosto camino en el profundo precipicio. Cuando hacíamos esto, el equipaje que llevaban los caballos presionaba contra la pared y nos impelía hacia el precipicio. Así que aquí era tremendo, el equipaje y los caballos contra el muro. Temíamos caer y estrellarnos contra las rocas en el precipicio. Entonces soltamos el equipaje de los caballos que cayó al precipicio. Seguimos a caballo y cuando llegábamos a los lugares más angostos del camino, sentíamos gran temor de perder el equilibrio y caer. En esos momentos parecía que una mano tomaba la brida, la correa, y nos guiaba en el camino peligroso. Como la senda se hacía más angosta, noten cómo esto va cada vez estrechándose. Decidimos que ya no podíamos seguir a caballo con seguridad. Dejamos los caballos y continuamos a pie en una sola fila india, cada uno siguiendo las pisadas del compañero. En este punto, pequeñas cuerdas descendieron desde lo alto del muro blanco. Nos asimos de ellas firmemente para ayudarnos a mantenernos en equilibrio
sobre la senda. La cuerda es la que ayudaba, entonces había que sostenerse sobre la cuerda. Mientras avanzábamos, el cordón avanzaba con nosotros. Finalmente la senda se hizo tan angosta que llegamos a la conclusión de que viajaríamos más seguros sin zapatos. Así que los quitamos y continuamos sin ellos. Pronto vimos que podíamos viajar más seguros sin las medias. Nos las quitamos y seguimos descalzos. Entonces pensamos en los que no estaban, y esta es la parte que quería meditar, hermanos, ¿no? Pensamos en los que no estaban acostumbrados a las privaciones y penurias. ¿Dónde estaban ahora? No estaban en el grupo. A cada cambio, algunos quedaban atrás. Muy triste esto. Y solo seguían los que se habían acostumbrado a soportar penurias. Las privaciones del camino solo los hacía más deseosos de esforzarse hasta el final. Esto sí merece un largo comentario acerca de hermanos que si se quejan hoy, porque como le pasó a la familia de Lot cuando había que dejar la suntuosa casa para ir a la deriva. ¿Y por qué se demoraban tanto Lot y familia, ¿no? Hasta que los ángeles los sacaron prácticamente a empujones y así se salvaron. Hoy necesitamos aprender esta disciplina de la privación, de las penurias, y ahí es donde si niños o ancianos no podrán soportarlo debido al aguante físico, ¿no? O a la falta de él. Y por lo tanto Dios tenga que mandarles al descanso. Eso lo maneja el Señor. Lógicamente serán salvos, pero no formarán parte quizás de esa última generación. Sigue más. El peligro de caer de la senda aumentaba. Nos apoyábamos fuertemente contra el muro. Sin embargo, no podíamos apoyar nuestros pies del todo sobre la senda, porque era demasiado angosta. Entonces suspendíamos casi todo nuestro peso de las cuerdas y exclamábamos, nos sostienen desde arriba, nos sostienen desde arriba. Toda la compañía que avanzaba por la senda angosta pronunció las mismas palabras. Cuando escuchamos las risas y la jarana que parecían venir del abismo, nos estremecimos. Ese es el otro grupo. Y hermanos, grupo adventista también. ¿Sí? Uno dice el mundo. El mundo, lógicamente, están abajo, pero aquellos hermanos que ya no nos acompañan o que se pusieron contra el pueblo que está ascendiendo. Cuando escuchamos las risas y la jarana que parecían venir del abismo, nos estremecimos. Escuchamos canciones de guerra y canciones de danza. Escuchamos música instrumental y fuertes risas, mezclada con maldiciones, gritos de angustia y amargos lamentos, y nos sentimos más ansiosos que nunca de seguir en nuestro angosto y difícil camino. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados a suspender todo nuestro peso de las cuerdas, que aumentaban de tamaño a medida que avanzábamos. Noté que el hermoso muro blanco estaba manchado de sangre. Daba lástima ver el muro así manchado. Sin embargo, ese sentimiento duró solo un momento, pues pronto pensé que todo estaba bien. Los que vienen detrás sabrán que otros han pasado por el camino angosto y difícil antes que ellos y llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo. Y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, sabrán que otros han soportado el mismo dolor. Al fin llegamos a un gran abismo, donde terminó nuestra senda. Ahora no había nada allí que guiara nuestros pasos, nada donde descansar nuestros pies. Estaban suspendidos, agarrándose de la cuerda. Toda nuestra dependencia estaba en las cuerdas, que había aumentado de tamaño hasta llegar a ser tan grandes como nuestro cuerpo. Aquí por un tiempo nos sentimos perplejos y angustiados. Preguntamos en temerosos susurros, ¿a qué está sujeta la cuerda? Mi esposo estaba justo delante de mí. Grandes gotas de sudor caían de su frente. Las venas del cuello y las sienes habían aumentado al doble de su tamaño normal, y sofocados y agonizantes lamentos brotaban de sus labios. El sudor corría por mi rostro y sentí tal angustia cual nunca había sentido antes. Nos esperaba un tremendo esfuerzo, que era el último. Si fallábamos aquí, todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verde gramilla
de más o menos 15 centímetros de alto. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz, semejantes a oro y plata finos, descendían sobre esta campiña. Nada que hubiera visto jamás sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. Pero ¿podríamos alcanzarla? Era nuestra inquietante pregunta. Si la cuerda se rompía, moriríamos. De nuevo se escucharon angustiosos susurros. ¿Cómo se sostiene la cuerda? Por un momento vacilamos antes de aventurar una respuesta. Luego exclamamos, nuestra única esperanza consiste en confiar plenamente en la cuerda. Hemos dependido de ella todo el difícil trayecto. Ahora no nos fallará. Aún la duda nos angustiaba. Entonces escuchamos las palabras, Dios sostiene la cuerda y no hay por qué temer. Luego los que venían detrás repitieron las mismas palabras y agregaron, Él no nos fallará ahora, puesto que hasta aquí nos ha traído a salvo. Mi esposo entonces se abalanzó sobre el tremendo abismo y saltó a la hermosa campiña que estaba más allá. Inmediatamente lo seguí yo. Oh, qué sensación de alivio y gratitud a Dios sentimos. Escuché voces que se elevaron en triunfante alabanza a Dios. Era feliz, perfectamente feliz. Desperté y sentí que a causa de la ansiedad que había experimentado en mi marcha por la difícil ruta, cada nervio de mi cuerpo se estremecía. Este sueño no necesita comentario. Impresionó de tal modo mi mente que probablemente cada detalle permanecerá vívido mientras tenga memoria. Y allí al costadito aparece la página, si alguien quiere buscar de testimonios, tomo 2, Testimonio para la Iglesia, página 528. Así uno puede ubicar el libro, ¿no? Así, mis hermanos, tenemos una tremenda descripción, tremendísima, de lo que espera el pueblo de Dios en la etapa final, ¿sí? Y esto va a abarcar a los 144,000. Y nuestra época ahora en que se está formando esa gente, ¿no? Y aquí entonces traigo algo, hermanos, un texto nuevo que quiero compartirlo. Está allí en la cabecera. Recuerden que esa cabecera aquí donde están las imágenes, que lo voy a compartir. A la vez que quiero traer una cita del espíritu de profecía. Ahí creo que ya. Y ahora traigo la imagen con la que veníamos trabajando y ya luego también leeremos una cita del espíritu de profecía. Muy bien, entonces ustedes ahora me van a decir si ya llega la imagen y el texto que les quiero invitar a leer. Varias veces lo hemos leído, es cortito, está en Gálatas. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Vemos el cuadro comparativo. Ahí está. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, porque ese cuadro comparativo me vi obligado a agregar un texto que no estaba antes, ahora lo vamos a ver, que dice Gálatas 5:24, perdón, Gálatas 4:19 es el primero de la tercera línea. El primero de la tercera línea. Arriba, ¿no? El desenlace de Cristo. Yo invito a que lo leamos. Gálatas 4:19. ¿Y qué significa? Y si esto tiene que ver con los santos, los 144,000. Noten acá. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los 144,000 tendrán la imagen de Cristo, pero mientras tanto se está formando como una mujer que está embarazada. Y tal como Pablo dice, los dolores de parto se va aproximando mientras se está gestando. Es una ilustración que el mismo apóstol está utilizando. ¿Qué pasa cuando en la gestación nació antes de tiempo, en 6 mesinos, de 6 meses, o 7 mesinos, o aún 8?
no en el normal proceso de la gestación de 9 meses, ¿no? ¿Qué ocurre? Se está gestando. Y en el caso de Pablo dice, yo sufro esos dolores de parto hasta que el Cristo sea gestado entre ustedes. Y cuando llega la plenitud, ahí vamos a mirar otros textos que lo hemos leído varias veces, pero vamos a repasarlo ahora. Uno es el de Efesios capítulo 4, versículo 13. Cuando ya se gestó ese Cristo adentro, llegó la plenitud. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para la última generación, que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. En la forma en cómo el creyente ha luchado con sus pasiones, con su carácter. Tal lo que dice Gálatas 5:24. Es otro texto que aparece arriba también en la pantalla, allí en línea del medio. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, las concupiscencias, las tendencias pecaminosas. No, pastor, discúlpeme, yo no puedo. Yo creo que Jesús me tiene que cambiar en la segunda venida porque yo no puedo cambiar. No, hermanos, cuando se habla así de esa manera pesimista, el Señor está diciendo, tenemos que alcanzar la imagen de Cristo. Ese es el proyecto que Dios tiene con sus hijos y cuánto más con la última generación. Miremos otros textos que también están allí en la pantalla, en la segunda línea. Segunda de Corintios 3:18. Aparece también allí. Son textos para meditarlos, porque ese es el propósito. Noten acá. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen del espejo, o sea, de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y esa transformación se va dando día a día, semana a semana, con mucha lucha. Otro texto que nos puede ayudar es Romanos 8:29, también aparece allí arriba en la segunda línea al final, ¿no? Que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que llegar a ser imagen de Cristo. Y entonces sí, se va a cumplir textos como este de Efesios 5:27, que aparece también ahí en la pantalla, en la tercera línea. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A eso Dios apunta con la última generación. Yo le estoy llamando a esta doctrina, algunos le llaman la teología de la última generación, es el nombre más común. Yo le llamo con el nombre bíblico, la impecabilidad de los 144,000. Lógicamente, cuando escuchamos eso, decimos, no, para mí es imposible, yo no puedo. Es comprensible porque nos estamos mirando desde el punto de vista de ahora. Pero primero, tenemos que evaluar la doctrina en sí, no mirar nuestra situación de hoy, que hoy estamos mal, en fin, decaídos, no la logramos, tenemos muchos defectos. Eso es muy cierto, nadie niega eso. Pero la doctrina en sí es de un muy alto calibre. La impecabilidad o la intachabilidad de los 144,000. Así lo presenta el Apocalipsis, de esa manera. Gente intachable. No se ha hallado mancha. Recuerdan, Apocalipsis capítulo 14, al describir a los 144,000, en el versículo 5. Ahí dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Entonces, están perfectos a la vista de Dios. Pero uno se mira ahora, y ese es el gran error que cometemos cuando nos comparamos ahora. ¿Por qué? ¿Recuerdan la ilustración de Pablo de la gestación? Si un bebé se está gestando, va en el cuarto o quinto mes, lógicamente, todavía no está todo completo. O sea, tal vez ya tenga las manitas, todo, pero si nace prematuro en el sexto mes, séptimo mes, es posible que vaya a incubadora. En algunos casos nace con insuficiencia renal, insuficiencia del corazón, etc. ¿No?
En cambio, cuando nace en el punto que tiene que nacer, a los 9 meses, allí ya nació completito y luego comienza a crecer. En el caso de los 144.000, ahora se están gestando. Y va por el segundo mes, el tercer mes, el mes que queramos poner, ¿no? Y esto va a ir avanzando, avanzando. Y no hay que desanimarse, no hay que ser derrotista. No, yo no la voy a hacer, yo. No, al contrario. Es ver primero que Dios puso esa meta, pero en un gran conflicto que tiene contra Satanás. En ese conflicto, Satanás hizo con la humanidad lo mismo que hizo con Job. Querer probar que el hombre no puede obedecer a Dios sino por intereses. Recuerdan a Job, ¿no? El argumento que usó, claro que él te sirve porque le has dado bendición. El argumento de él básicamente era que Job estaba apoyado o parado sobre una plataforma, la plataforma de la prosperidad, por lo cual él era una persona noble, buena, obediente, fiel, sumisa, etc. Pero era por la prosperidad. Quítale el piso, vas a ver cómo te blasfema. Y para Dios era al revés. La plataforma sobre la cual pisaba Job era la lealtad, la sumisión, la obediencia, por lo cual Dios lo bendecía. Entonces había que probar. Y al quitarle la plataforma, al moverle el piso, primero Dios le dice, tú a él no lo toques. Y se le permite hacerle de todo. Y en el segundo intento, Dios le dice, no lo mates ahora. Y Satanás hizo lo que pudo para probar su teoría. Y salió derrotado. No pudo. Esto es lo que importa. Así pasará, así pasó con Cristo primeramente. Y Jesús pudo demostrar, desde que, y ahí viene el tema que nos interesa, ¿no? Que es cuando lo cercó la turba y ya no había forma de retroceder. A partir de ahí, un poquito antes es cuando él se prepara allí en el Getsemaní y con sus amigos. Pero a partir de allí, él va a demostrar sin intercesor. Recuerden que es un hombre, es divino humano, absolutamente. Pero él tiene que demostrar ante el universo si se podía cumplir la ley de Dios, que Adán, el primer Adán, no lo pudo cumplir. A ver el segundo Adán si la puede cumplir, para colmo en las más terribles circunstancias comparadas con las circunstancias del primer Adán. Adán tenía naturaleza no pecaminosa, Jesús también tuvo naturaleza no pecaminosa, pero había una gran diferencia. Satanás lo tenía solamente en el árbol prohibido, eso dice el espíritu de profecía. Jesús lo tuvo diseminado por cualquier parte, desde que nació hasta estos momentos de la cruz del Calvario. Adán no tenía el peso de que si él cometía pecado tenía que salvar. No, no había en él una tremenda presión. Era obedecer nomás. En cambio, Jesús sí tenía un peso. Y era que él venía a salvar a la raza humana. Pero si él cometía pecado, él también se perdía. Y algo más, Adán tenía toda la fortaleza de los siglos, el primer Adán, recién creado. Jesús traía 4.000 años de deterioro físico cuando él tomó la naturaleza humana. Sin pecado, porque venía del cielo, pero con todas las debilidades corporales como frío, cansancio, hambre, tristeza, todo eso. Entonces, en este gran conflicto Jesús enfrenta y lo vence a Satanás, muriendo perfectamente sin haber cometido pecado y resucitando porque tenía derecho a resucitar ya que no había cometido pecado. Y así paga la deuda a nuestro Padre y vindica la ley de Dios. Pero ahora le toca a la última generación las mismas circunstancias, sin intercesor, con un demonio suelto, que es el tema que estamos estudiando por vía de paralelo, ¿no? Y por lo tanto, nuestra preparación, nuestras oraciones, nuestra entrega, en fin, todo lo que podemos aprender del Maestro es tan importante. Mientras está gestando Cristo adentro, como en el embarazo. Como dice Pablo, sufro los dolores de parto mientras Cristo se forma en ustedes, dice así el apóstol, ¿no?
O miremos este texto de Colosenses 1, 24 y 28, que lo hemos leído varias veces, para ver si cobra fresco significado también. Acerca de la necesidad del sufrimiento para que se forme esa imagen. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y con qué propósito? Para presentar a todo hombre perfecto. Versículo 28. A quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ese es el gran plan que Dios tiene. Y para ello nos invita a seguir el ejemplo de Cristo en todo, e incluso hasta ir en la cruz del Calvario, como leemos en 1 de Pedro 2, 21 al 23, versículos que estoy citando que aparecen allí en la imagen, en la primera línea, al fondo, a la derecha. Son textos para atesorar, para memorizar, para tenerlos, enriquecernos leyendo y meditando como alimento para la última generación. Dice el texto: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, y especialmente para la última generación, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así como él vivió en su momento del Getsemaní en adelante, él no amenazó. Así tiene que ser el pueblo de Dios. O este otro texto que aparece también, pero esta vez aparece en el lado rosado, el número 3, Hebreos 5 del 7 al 9, que también quiero invitar a mirar textos riquísimos que nos muestran a Jesús, cómo él fue perfeccionado, así también lo será la última generación. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, está refiriéndose al Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es uno de los caminos que Dios nos está preparando para nosotros. El padecer, eso genera la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Uno diría, pero ¿cómo? ¿Perfeccionado Jesús? Y Jesús es perfecto. Es cierto, hermano. Pero hay una frase de Jesús que dice a sus discípulos: yo me santifico en vosotros. Eso está en Juan 17. Acá también, Él es perfeccionado en todo el sufrimiento para entender perfectamente el sufrimiento de los hombres y particularmente de la última generación. En Juan 17, 19 dice: y yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, por medio de los discípulos, Jesús cada vez se apartaba más y más para santificarse, estar santo, apartarse para el Señor, para el Padre, para el mundo. Era por sus discípulos, para darles todo lo que él tenía. Y por medio del Espíritu Santo, lo recibieron ellos, recibimos el Nuevo Testamento, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para formar ese Cristo dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, con estos textos, hermanos, ustedes pueden ya tener una idea de lo que Dios quiere para su gente de la última generación, ¿no? Voy a avanzar más ahora. No sé si habrá otra pregunta, si los hermanos quieren traer un comentario, hagámoslo. Creo que no hay apuro de sacar, o sea, ya está en todo el tema, ¿no? Pero si hay comentarios, vale la pena, así nos enriquecemos todos. Comentario, consulta, pregunta o lo que fuere. ¿Sí? ¿Habrá alguien que querrá comentar algo? Muy bien. Entonces, voy a avanzar. Solamente es repasar algunos puntos porque quiero detenerme en algo. Recuerden, esto lo miramos, el tiempo grupal, que es el de hoy, tiempo de iglesia, tiempo de familia, para que nos reconciliemos
nos movamos a las reprensiones y al revivamiento. Es un tiempo ahora de grupo, pero también hay un tiempo personal, privado, de Getsemaní para el remanente. Es su humillación, tomar decisiones, producir cambios. Están los textos allí interesantes para reflexionar. Luego entonces, este tema y la cita que quiero traer ahora. Este sí va a ser muy importante. Así como le pasó a Jesús, leo el número 4. La hora cumbre del enemigo era el cerco en torno al maestro, como cuenta Lucas 22, 47 al 53, en donde ya no hay retorno. El mismo Señor dice, en Lucas 22 en adelante, dice, yo todos los días les enseñaba en el templo y nunca me aprendieron. Pero esto es así para que se cumplan las escrituras. Entonces Jesús se movía confiado, enseñando, entrando, saliendo. Esta gente le tenía odio, le querían echar el guante, como decimos, pero Jesús sabía que no era el tiempo, no había llegado, por lo tanto él se movía libremente. Pero ya sabía cuando iba a ser el tiempo, y lógicamente como ser humano ya tenía su temor, es natural, sobre todo lo que se le venía encima. ¿Sí? Bueno, en las mismas condiciones, hermanos, leo ahora para el pueblo de Dios, el pueblo de la última generación. Y cuando decimos última generación, lo va a dar la ley dominical. Como esta ley dominical viene diciéndose desde 1888, ustedes saben, allí fue el primer intento y amenaza del gobierno americano de implantar una ley dominical y fue abortada felizmente por el pastor Alonzo Jones. Hay un librito que publicó Alonzo Jones que se llama Ley Dominical Nacional. Y él cuenta el testimonio, él fue muy trabado. O sea, él se presentó, daban espacio en aquel tiempo. El senador Blair fue quien llevó adelante este proyecto de ley dominical, de imponerlo en la nación. La hermana White venía escribiendo que ya estaba a las puertas la ley dominical. Y él, como profesor y pastor, se presentó y se dio lugar a que dieran objeciones. Y hubo gente, un bautista del séptimo día, que hizo objeciones, pero fue débil el argumento. El del pastor Alonzo Jones, que aparece en su publicación, él dice, yo traigo acá lo que pudo decir, porque fue muy trabado, pero felizmente dio resultado, sus argumentos, que yo recomiendo, hermanos, que lo podamos leer, porque sus argumentos siguen siendo válidos hoy. Uno de ellos es que el gobierno, o el Congreso en este caso, si va a legislar, solamente le cabe la segunda parte de la ley, que es las relaciones de hombres con hombres, no la relación de Dios con el hombre. Ahí el hombre no puede legislar nada. Por ejemplo, en el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El siguiente, no matarás. Y así sucesivamente. Todo aquello que tenga que ver con las relaciones humanas, allí el gobierno, la justicia humana puede legislar. ¿Sí? Y allí poner los castigos, las penas necesarias cuando se violan esos mandamientos. Pero en cuanto a los 4 primeros, no. Ese fue el argumento que usó Jones. Él dijo, si el mandamiento dice, no te harás imagen, y vamos a castigar porque alguien puso una imagen, eso lo hace Dios, no el hombre. ¿Cuántos hay, por ejemplo, que adoran a la piedra y creen que es su Dios? Y que aparezca la justicia humana diciendo, no, aquí vamos a castigar al individuo que está haciendo estatuitas y adora las estatuas. No, porque allí estamos promoviendo una religión donde el que entiende esa religión o el que promueve está haciendo separación del otro que cree lo contrario. El caso, por ejemplo, de los budistas. Ellos tienen su fetiche, el Buda, y lo adoran, o le veneran, o le oran, o lo que queramos decir, ¿no? Y ahora está prohibido hacer imágenes del Buda porque eso se castiga bajo la ley del gobierno. No, el budista bien puede decir, esto no es un país libre. Si yo ofendo al vecino, le robo y hago alguna cosa, sí, que me castiguen, pero porque yo tenga mi fetiche, eso es algo mío, privado, de mi conciencia y los dioses que yo creo. ¿Notan? Así con los 4 primeros mandamientos, incluido el sábado.
Y ese fue el argumento que usó John, diciendo, el domingo, al promoverlo, ustedes como gobierno se meten en algo, no solamente que viola la primera enmienda de la Constitución, sino algo que es privativo de la conciencia. Si el islámico quiere guardar el viernes, como ellos lo dedican a las oraciones, el dominical al domingo y el adventista y judío al sábado, eso es privativo de la conciencia de ellos. Y así como ese... Sí. ¿Podría hacer un comentario? Sí, sí, sí. Me encanta lo que está diciendo porque pienso que muchas veces nosotros como cristianos y especialmente adventistas a veces nos equivocamos y celebramos, decimos, qué bueno que el gobierno quiere poner los mandamientos en las escuelas, o qué bueno que un gobierno prohibió que se celebrara el Halloween, y no entendemos Exactamente. lo que estamos diciendo. Exactamente. Por ahí va la cosa, usted lo está diciendo muy bien. Ese fue el argumento que usó este señor representante de Texas que se opuso a Noble. Noble fue la dama que promovió la ley allí en que se pusieron los 10 mandamientos en las escuelas. Y finalmente esa ley fue aprobada. Pero en el debate que hubo, que se filmó y apareció, este señor de apellido con T, no me acuerdo en este momento su nombre, ¿no? Tallarico. Es muy interesante el argumento que usó. Y él dice, yo soy bautista, vengo de mi extracción de mi familia, todos cristianos, en fin, pero no estoy de acuerdo con esto. Y entonces usó el ejemplo de cómo hay personas que no son religiosas y si se obliga a poner la imagen de los 10 mandamientos en una escuela y está el niño, porque era para las escuelas, ¿no? Y que ve que se aprobó la ley. Y está el niño budista, el niño musulmán, el niño de cualquier otra religión o ninguna religión. Y un niño le dice al otro, si ahí dice en el segundo mandamiento, no te harás imágenes, ¿por qué tú tienes imágenes del Buda allí? O tú tienes imágenes de la Virgen María, etcétera. Entonces, a los niños allí se les está formando la idea de separación entre, son criaturas que van a la escuela. Entonces, el niño que lleva el fetiche le pregunta a los padres, yo entonces no puedo venerar al Buda, ni venerar a la Virgen, etcétera, etcétera. E incluso este Tallarico le dice a la Noble en el debate, ¿acaso nuestros legisladores que van a imponer esta ley de los 10 mandamientos en las escuelas cumplen esos mandamientos? ¿No hay algunos de ellos que roban, que mienten, etcétera, etcétera? Entonces es muy delicado poner estos mandamientos al alcance de estos niños en las escuelas cuando ellos todavía no tienen su mente formada. Realmente era muy interesante la forma en cómo, ahí se ve en alguna imagen, este es Tallarico, el señor, que se opuso a la señora Noble, que era su opuesta que promovía esta ley, ahí aparece la dama también, de ambos lados, ¿no? Y finalmente triunfó esta legislación en Texas, lo que ilustra las cosas que pasarán en un futuro cercano. Por eso, hermanos, yo animo que tengamos acceso al librito. Yo los puedo enviar, lo voy a enviar en PDF, así la hermana Lilian lo va a tener, leerlo o discutirlo, porque eso pasó en 1888 y dio resultado en su momento, pero hoy no sabemos, sabemos que la profecía se tiene que cumplir. Tal vez alguien diría, pero ¿y para qué vamos a discutir si eso se tiene que cumplir? Ahí está la imagen del librito, es un libro chiquito, dice la Ley Dominical Nacional, la argumentación de A.T. Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica en diciembre de 1888. Más bien que se nos vea, hermanos, como personas que no estamos de acuerdo con que se violen las conciencias, se violen razonamientos sanos como el de Tallarico. Él no es adventista y lo razonó muy bien oponiéndose a esa legislación. Así no tienen que ser conocidos, para que luego esto se corra, se esparza y haya gente que piensa igual, de que no se puede imponer, y buscan confortarse con otros u organizaciones que se oponen también. ¿Sí? Entonces, en el caso
de la profecía que tiene que cumplirse, la marca de la bestia, que sea con la oposición del pueblo de Dios. No que, porque Elena White tiene un párrafo que dice que no creamos que vamos a ser salvos cruzándonos de brazos, esperando que la profecía se cumpla y nosotros preparaditos como que ya sabíamos que esto se iba a cumplir y no hicimos nada para oponernos, nada para predicar. Entonces tenemos que ser sabios. Fíjese acá en el número 4 que tenemos ahí en la pantalla, que dice, la hora de la potestad de las tinieblas, esto es la marca del 666, y la cita que voy a leer ahora, y el cerco de la última generación. Yo dije hace rato que la ley dominical, cuando se produzca, no sabemos cuándo, eso va a determinar que es la última generación, porque después de eso ya es el fin. Pero como esa ley no sabemos si va a ser ahora en este actual gobierno, en el que viene, en el otro que viene, si va a ser en el tiempo nuestro, o en el tiempo de nuestros hijos, o en el tiempo de nuestros nietos, no sabemos. Yo doy mi muy humilde opinión, deseo que se retrase lo más que se pueda para que dé tiempo para la preparación de nuestro carácter. Eso sí me interesa mucho. Que hayamos ejercido control, como dice el texto de Pablo que hemos leído de Gálatas 5:14, que dice, eh, crucificada la carne con sus deseos y pasiones. Crucificar. Y allí estamos permanentemente en la lucha. Bueno, eso sí lo tenemos que hacer, ¿no? Gálatas 5:24. Voy a leer entonces ahora de Profetas y Reyes esta cita de cómo Satanás sabe maniatar a la última generación. Voy a preparar entonces la cita en cuestión y ahora se las voy a mandar. Ustedes me van a decir si ya está lista, si ya pueden ver la imagen, ¿no? ¿Sí? Sí, hermano, ya la vemos. Dice Profetas y Reyes, página 136 y siguiente. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Mediante mi vicegerente, me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Noten, Satanás está jugado para hacer exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. De esta manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. ¿Una señal? Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Y Elena White pone todo este párrafo entre comillas, diciendo, esto lo habló Satanás, ¿no? Y entonces, ahí estamos viendo el punto flaco del pueblo de Dios. ¿Cuál va a ser? El alimento y la ropa. Apliquemos esto, hermanos, a nuestra familia, aquellos que tienen niños o hijos, o tenemos nuestros parientes, y que no haya qué comer o qué vestirles. Cuando uno piensa, mis hermanos, quiero traer, tal vez traerles un texto muy duro,
ojalá lo podamos aguantar, de Deuteronomio capítulo 28. El versículo 15 habla de cuando no se cumplen los mandamientos de Dios, los castigos que vienen a continuación, ¿no? Las penas. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a enumerar maldiciones, porque el versículo 1 al 14 hablaba de las bendiciones de obedecer a Dios. Y el capítulo 28, 15 hasta el final, trae las maldiciones. Y ahí vemos una tras otra, ¿no? Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, etcétera, etcétera. Pero del versículo 49 en adelante, esto se aplica y tiene que ver con la hambruna. Se aplicó a los judíos en varias ocasiones, en tiempos de los asirios, cuando cercaron Israel, Samaria, en tiempos de Nabucodonosor, de esto cuenta el libro de Lamentaciones, y en el tiempo de Tito. Así se cuenta también, ¿no? Esto lo cuenta Josefo. ¿Qué pasó cuando había hambre? Leo. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, esto es si desobedeces a Dios, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esto pasó con los asirios, que no hablaban hebreo y rodearon Samaria, o Nabucodonosor, que hablaba caldeo y rodeó Jerusalén, y Tito, que hablaba latín y rodeó Jerusalén en la segunda ocasión. Nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Todos recuerdan por causa de la desobediencia. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Notemos acá. Y comerás el fruto de tu vientre, o sea, tu hijito, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno de en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, a su esposa, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Es decir, comerse unos a otros. Es terrible. Todavía más. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Saben, hermanos? Hemos tenido esta lectura porque es lo que le va a pasar a la gente luego que cierre la gracia. Pero a los hermanos adventistas que no confiaron en Dios, de acuerdo a Isaías 33, el Señor promete dar agua y pan en el momento de apuro. En ese tiempo, Dios va a dar que comer a su pueblo porque obedeció. Y saldrá comida, pero lo esencial, lo mínimo, pero esencial para poder sobrevivir. Mientras que la gente se muere de hambre y se comen entre ellos. Pero aquí que el adventista que duda o que teme por causa de la ley dominical, no conseguir trabajo, no conseguir pan, no tener dinero, no puede comprar, no puede vender, y piensa en su hijo, en su hija, y entonces decide finalmente, por un tiempito voy a trabajar, que Dios me perdone, pero yo después voy a dejar. Y empezamos a pensar de esa manera, ¿no? Recuerden, ya venida la ley dominical. Y decimos, porque yo ya he escuchado esto en mi país, me acuerdo, hermanos que me decían, pastor, es un tiempito, es una emergencia, no tengo trabajo. Hermanos, Dios ordena que descansemos el sábado. Yo sé, pero
Dios entiende que tengo una familia, etcétera. El argumento que usaba mi hermano, ¿no? Entonces, en Isaías 33, 15 al 17, leo: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Yo te lo prometo, te lo voy a hacer ver. Es como que nos dijera el Señor: tus ojos van a ver al Señor y vas a tener que comer, pero si te mantienes recto, como dice todo ese texto. Por eso, hermanos, Satanás sabe la naturaleza humana y sabe que con este tema del pan y la ropa, cuando estemos en las últimas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué voy a...? Yo tengo hambre y estoy viendo a mi hijito que está gordito y mi bebé que acaba de nacer. Y vienen los malos pensamientos, ¿no? Es terrible. Uno se sonríe ahora. Pero, entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Cuál es la salida? Una de ellas es, primero, absoluta consagración y entrega al Señor. Orar para que Dios nos ayude a pulir el carácter, a crecer en la gracia, a soportar las penurias, a no quejarnos más, a recibir la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón para que este Cristo que se está formando dentro de nosotros se forme de una vez, como dijera Pablo, y salga la imagen de Cristo en nosotros. Y junto con este consejo acerca de crecimiento en la gracia, en la fe, en el conocimiento, viene el otro consejo. Yo prefiero hablar de sugerencia porque no puedo aconsejar, sino decir lo que dice la palabra de Dios, a lo sumo indicar. Y es, hermanos, empezar a conocer la experiencia de los puestos de avanzada, porque ahí nos vamos a encontrar con hermanos en la misma circunstancia. Y en los puestos de avanzada, donde hay hermanos que están igual que nosotros y que no pueden comprar, no pueden vender y que tienen que vivir y sobrevivir. Y entonces, algunos de ellos son muy hábiles con la tierra y de allí sacan alimento, sembrando, cosechando. Otros que son hábiles con las manos para hacer tareas de handyman. Y entonces le dice uno al otro, a una familia a la otra: hermano, yo te hago tu trabajo acá, te arreglo tu casa, pero provéeme de lo que tú cosechaste. Hermano, venga para acá, vamos a hacer juntos, me vas a ayudar. Y se ayudan mutuamente, como hacen las comunidades Amish, ¿no? O los menonitas. Aprender a conocer hermanos, porque nos vamos a salvar individualmente, pero también, hermanos, conviviendo con familias, como fue la primera generación de cristianos después de Pentecostés, cómo vivían juntos y se compartían en sí mismos las cosas, por esta trampa que Satanás va a poner ya al final cuando venga la ley dominical. Mis hermanos, hay un destino delante de nosotros tan grande, tan precioso. Esa gente, como dice el texto de Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando luego en el 16 describe: los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, dice en el texto, ¿no? Los que vivimos, los que hayamos quedado, esos son los 144,000, seremos arrebatados. Y esa alegría, no hay forma de medirla, porque el Señor, esto lo dice Apocalipsis 14 y 15, los primeros versículos de ambos capítulos. Los pone el Señor como una cohorte especial en un mar de vidrio, con arpas que nadie puede tocar, nadie puede cantar. Ellos únicos son los que entran al templo de Dios y siguen a Jesús por donde quiera Él va, por otros mundos también. Es la cohorte, es un ejército especial. Y así con ello Dios se vindica a sí mismo contra Satanás y ante el universo de que era posible obedecer la ley de Dios en las más severas circunstancias, sin intercesor. Satanás suelto no los puede tocar, no los puede matar. Los provoca, los apura, y los santos confían en Dios. Y mientras están orando y confesando pecados que ya habían sido confesados, arrepentidos y perdonados, no hay nada más que confesar.
toda esa dilación es como un crisol de fuego que los va puliendo. Ustedes saben, el crisol es ese instrumento donde se mete el oro, la plata, y por el fuego se quema la escoria y sale purificado. Así Dios saca esa gente purificada por el fuego de la prueba, el tiempo de angustia de Jacob. Y el premio será, hermano, no hay forma de medirlo. Es lo más grande que hay en el universo. Es gente muy especial para Jesús. Pero hay un camino por delante y gracias a Dios tenemos tiempo de gracia por delante también. Y este es el objetivo de estas charlas, de esta serie, del desenlace entre Cristo y el de la última generación también. Hermanos, no sé si quedarán preguntas, comentarios, y ya luego tendremos la palabra final de oración. ¿Habrá algún comentario que queramos traer? Hermano, solamente en cuanto a los últimos acontecimientos, cómo pues podemos percibir que la ley dominical ha avanzado a pasos agigantados. Sí. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando conocí el mensaje, realmente eso lo veíamos como algo bien remoto. Así es, así es. Pero hoy en día hay unos avances tremendos, ¿verdad? Especialmente con la Agenda 2025, con el nuevo, creo que secretario del Ministerio de Trabajo. Jonathan Berry, sí, es verdad. Lo vemos bastante cercano, no sé cuál sería su comentario al respecto. También, José sabe que hay varios hermanos que están de igual manera, en los videos están hablando del tema, solamente que yo difiero un poquito del tono o de la orientación de esos videos. Y es que lo que logran esos videos es generar miedo, y realmente es para tener miedo, no voy a negar eso, pero nuestra atención tiene que estar dada no en el plan que tiene el enemigo, que esto es un plan satánico. Ya hemos leído lo que Satanás pretende con ello. Quiere llegar con esta ley, mostrar que Él es el Señor de este planeta y alcanzar al pueblo de Dios para que su dominio sea total. Cuando la última generación pueda renunciar a Dios buscando cómo sostenerse con la comida, sostenerse con la ropa también. Pero en lugar de pensar en la ley dominical, mi sugerencia, hermanos, es desviar la atención de ello, sea que vengan durante este tiempo del actual presidente o el siguiente, y sí más concentrarnos en lo que es el sellamiento, que eso viene un poco después. El sellamiento ya empieza cuando la persona fallece, vamos a decir, ¿no? O sea, que en cualquier momento nos va a acontecer a nosotros. El sellamiento, recuerden, hermanos, es la decisión que Dios pone como cuando está la cámara filmando. Voy a invitar a que leamos este texto que nos va a ayudar a entender cómo operaría el sellamiento en Salmo 14, 2. Así como Dios tenía muy en claro la historia de Job. Miren cómo lo expresa acá. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, él anda con su cámara filmando con esos ojos poderosísimos que él tiene. Y anda recorriendo la tierra. Y cuando ya empieza la ley dominical, ya comienza el juicio de los vivos, o sea, el sellamiento. Y comenzaría por los líderes. Ya sabemos esa cita también, ¿no? Como dice Ezequiel 9, 5 y 6, de la matanza que empiece por el santuario y especialmente empiecen por los ancianos. Entonces, esa cámara va filmando y Dios va decidiendo, a este le pongo el sello, a este no, a este sí, a este no. Y en un momento va a llegar a nosotros. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Con miedo? Porque estamos temiendo a la ley dominical, que ya está corriendo. Supongamos que ya empieza a correr, ¿no? Y nosotros que tenemos que dejar las grandes ciudades y no hemos hecho nada y que cómo vendo la propiedad y no sé qué hacer, porque la hermana Juan dice que se va a levantar como montañas, porque no lo habíamos hecho a tiempo.
Lo cierto es que este hermano va a estar preocupado en cualquier cosa menos en el sellamiento. ¿Qué hacer para, ahora que empezó esta ley y el adventista va a sufrir con el tiempo, lo va a sufrir? ¿Cómo hacer para sobrevivir? Es lo que Satanás quería, que el hombre se entretenga. Yo voy a invitar, hermanos, a que leamos una vez más la cita de manuscrito 7. La hemos leído varias veces, hasta que se vaya grabando más, del 24 de agosto de 1850. Porque ahí creo que muestra muy claramente cuál es el plan de Satanás. Y el pueblo adventista no puede dejarse arrastrar por lo que dice o lo que planea Satanás, como es la ley dominical. Leo la cita que dice: vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Ahora obrará de todas las maneras posibles e intentará lograr mediante todas sus insinuaciones que los santos estén desprevenidos, se duerman en la verdad presente o que duden de ella, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. También vi que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos buscando de alguna manera devorarlos. Entonces, si esto es, porque la cita sigue más, pero esto es la primera parte de la que quería comentar, que los santos estén distraídos, desprevenidos, que estén ocupados en otros negocios, en sus preocupaciones. Y especialmente cuando se va acercando esto, la ley dominical, como usted dijo hace rato, podría darse con el actual ministro de gobierno, Jonathan Berry. Y de paso, él fue el que promovió en el proyecto 2025 el concepto de descanso dominical. Él es el responsable. Así que ahora como ministro de Trabajo, con más razón. Solamente depende de Dios, como dice el texto de Apocalipsis 7, que le dice a los ángeles: detengan los vientos hasta que comencemos a sellar. O sea, la orden que Dios puede dar, en ese caso es del sellamiento, pero en este caso es que se retrase esta ley dominical solamente por amor a sus hijos, que se preparen. Tal vez uno tome conciencia, tal vez dos. Pero hay una cita que hoy leí, que la tengo en el celular, todavía no la mandé, la quiero compartir ahora, hermanos, porque me impresionó también, también está en los testimonios para la iglesia, y la cita dice así, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 358. Unos pocos, sí, solo unos pocos de entre el gran número de habitantes de la tierra serán salvados para vida eterna, mientras que las masas que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte segunda. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 358. Fui a consultarlo en mi computadora, allí en la aplicación de en fin, el software de Elena White, y efectivamente, allí es, exactamente, así es, tal y cual. Me hizo pensar, hermanos, unos pocos. ¿Recuerdan cuando Jesús en la parábola le dice al dueño de la planta, le dice: por favor, espera un poco, porque el dueño le dice al jardinero: quítame esta, porque me está molestando esta higuera que no produce fruto. Entonces le dice: déjame que le estercole una vez más. Era como el tercer año. Si da fruto, bien, y si no da fruto, ya la cortarás después. Noten cómo Jesús, lo voy a leer, aquí está Lucas 13, 7 al 9. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y yo no lo hallo. Córtala, le dice al jardinero. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Ese es el amor del maestro. Y esa debe ser nuestra oración, mis hermanos. Que roguemos que esto se dilate por amor a mis compañeros, que están mal preparados, andan con miedo, andan desorientados. Aquellos que conservan propiedades, no han invertido para el Señor. Esos son pensamientos de los primeros escritos. Que
lo posponen, están enganchados con sus cosas carnales, que si la ley dominical aparece, Satanás cumple su propósito de que estén, como hemos leído en el manuscrito 7, que duden, que estén desprevenidos, que estén dormidos, etc. Y en eso viene la filmadora de Dios, buscando a quién sellar. Hermanos, les voy a leer un texto más de Jeremías 5:1. Se aproximaba la destrucción por causa de Nabucodonosor, o por medio de Nabucodonosor. Y Dios le dice a Jeremías que pronuncie estas palabras. Bueno, esas palabras hoy tienen valor. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo perdonaré a Jerusalén. No había uno. Por lo tanto, Dios dijo, ok, ya se acabó. Y ahí sí, no impidió que venga Nabucodonosor y haga el sitio primero y la destrucción después. Con la ley dominical, hermanos, está pasando algo similar. Si su pueblo orara, yo les animo, hermanos, a usted, José, como líder, y a los hermanos que están escuchando, hagan motivo de oración mañana en la iglesia. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, aquí en el remanente y a otras iglesias adventistas. Que haya discernimiento, que los hermanos entiendan que deben preparar su carácter. No confiarse falsamente que Jesús cambiará el carácter en la segunda venida. El carácter queda fijo para siempre en el sellamiento. Y el sellamiento va a ser antes del cierre de la gracia. Y con ese sellamiento, el santo entra a formar parte de los 144,000 para pelear la última batalla y llegar al Armagedón invicto, sin haber cometido pecado y sin daño de parte de Satanás, pero con mucho sufrimiento, por causa de su vida pecaminosa, que le tortura por todos los pecados que cometió, y que Satanás remueve todo eso para que el hermano pierda su esperanza, su confianza y abandone el grupo. Y de paso, Elena White trae una cita donde menciona que habrá hermanos que llorarán a gritos para risa de los enemigos, que estaban con el grupo y se salieron confesando ya tardíamente. No, es algo tremendo, tremendo. Y yo no quiero poner miedo, al contrario, es orar como nunca antes hemos orado. Que los hermanos nos unamos en oración y busquemos la reconciliación, el perdón, el amistarnos, en fin, reparar todas las cosas humanas que haya que reparar, mientras avanzamos así y avance el tiempo. Y que el enemigo haga lo que quiera con su ley dominical, la quiere poner dentro de 1 año, 2 años, 3, no sé, o meses, no sé. Pero nosotros ganamos tiempo en vista del sellamiento. ¿Sí? Termino con una oración, hermanos. ¿Les parece? Pedimos la bendición del Señor. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos diste para estudiar textos bíblicos, cita de Elena White y estos conceptos tan impresionantes que tienen que ver con la perfección del carácter o la imagen de Cristo reflejada perfectamente en la última generación. Oh Dios, gracias por la paciencia que nos tienes, por el tiempo de gracia que pones delante de nosotros. Gracias por la esperanza que pones en tus hijos, aunque el enemigo hace lo suyo, creando conflictos y en este caso ahora, en no mucho tiempo, imponer su marca de autoridad sobre el planeta. Pero te miramos a ti, Señor, que tú nos prometes cuidarnos, pero tú quieres que aspiremos a lo máximo, que es parecernos a Cristo, la imagen del Maestro, aquí en la tierra, por medio de la obediencia y la sumisión. Y así nos protegerás del enemigo. Señor, bendice ricamente a José, a su esposa, a todo el grupo y equipo de la Iglesia del Remanente. Cuídalos, cuídame a mí también, cuida a mi hijo Josué, que me acompaña siempre en el ministerio, y a mi familia que está en Los Ángeles. Señor, nos encomendamos en tu mano, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Feliz sábado, feliz noche a todos. Bendiciones. Bendiciones. Muy feliz sábado para todos. Amén. Amén.